Un afectuoso saludo, mis amados hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, estamos desarrollando una serie de estudios a la cual la hemos titulado Las Parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera tratar con ustedes una interesante parábola dicha por el Maestro, la parábola de las 10 vírgenes. Sin duda alguna, el contenido de esta historia es de profunda reflexión para nosotros los cristianos. Esta parábola la hallamos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Esa va a ser la cita bíblica que vamos a tomar como estudio en esta ocasión. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera de 1960, como prefacio, parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos queridos, sin duda alguna, esta parábola hace una mención especial, hace una alusión muy clara de que nosotros como cristianos debemos estar preparados, debemos estar listos para cuando nuestro Señor venga. Hace un énfasis muy especial en que nosotros como cristianos, como la iglesia del Señor, debemos consagrarnos, debemos estar listos, preparados, velando y orando hasta que el Señor venga. Hermanos, cuando el Señor regrese, ya no habrán segundas oportunidades para todos aquellos que están despreocupados, desprevenidos. Note usted que el Señor nuevamente nos habla del reino de los cielos y dice que es muy semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Obviamente, las vírgenes, las 10 vírgenes en especial, hacen mención o hacen alusión a lo que nosotros conocemos como la iglesia. La iglesia, hermanos. ¿Por qué la palabra del Señor hace mención en esta historia de 10 vírgenes? Bueno, primero reconozcamos que una mujer virgen es una dama de honor, una dama que no ha conocido varón, que no ha tenido relaciones sexuales y que se ha mantenido en ese estado de pureza.
Espiritualmente hablando, ¿qué representan entonces las lámparas? Las lámparas representan a la palabra de Dios. Dice la Biblia, sin que ustedes pierdan esta cita bíblica, por favor, usen un separador de página, una separata. Dice en el libro de Salmos, capítulo 119, capítulo más extenso de todo el libro de Salmos, el capítulo 119, veamos el verso 105. Vamos al Antiguo Testamento. Por favor, me acompañan al libro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Dice así la palabra del Eterno. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la versión traducción lenguaje actual se lee así esta misma cita bíblica. Tu lámpara, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Hermanos, espiritualmente hablando, las lámparas que fueron un instrumento que tuvieron las vírgenes representan a la palabra del Señor. El salmista hace mención a que lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra del Señor es una lámpara para nuestros pies, pero no queda solo en esa dimensión de luz, sino que esa luz se extiende ya cuando se vuelve una lumbrera y lumbrera mi camino. Lámpara alumbra un espacio muy reducido, pero ya la lumbrera, obviamente, su luz se extiende totalmente. La lumbrera es algo mucho más grande, una expansión de luz mucho más grande. Si volvemos a la cita bíblica que estamos estudiando en Mateo capítulo 25, vamos a reconocer entonces qué representa el aceite. El aceite donde se vierte, que es vertido en estas lámparas, ¿no? El aceite, sin duda alguna, es un símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías, capítulo 4. Nuevamente me acompañan al Antiguo Testamento. Vamos a ver en el libro de Zacarías, capítulo 4, veamos del versículo 1 al versículo 14. Este pasaje hace mención a un candelero de oro y a los olivos. Un candelero es algo similar a a esta, a este instrumento que se usó en el pasado, en el tabernáculo. El candelero era un portador de velas, un portador de aceite, que servía obviamente para alumbrar espacios. Este que está aquí, que lo estoy señalando con mi mano derecha, vendría a ser un candelero de 7 brazos. Cuando se celebra, eh, cuando los judíos celebran las fiestas de las luces en diciembre, Hanukkah, ellos usan un candelero de 9 brazos por la festividad, una de las fiestas que Dios estableció para la nación de Israel. Vamos a leer la cita bíblica en mención. Siempre hago estos preámbulos es porque precisamente eh, hay que aprovechar la enseñanza bíblica, ¿no? Y hacer explicaciones de cada punto. Dice esta versión de Biblia, vamos a leerlo en la versión de Biblia Reina Valera contemporánea. Dice, el ángel que hablaba conmigo volvió y se despertó, como si me despertara de un sueño, y me dijo, ¿qué ves? Yo respondí, lo que veo es un candelabro, todo el de oro, con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 brazos, para que cada una de las lámparas que tiene arriba, junto al candelabro, hay 2 olivos, uno de ellos a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y seguí hablando. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y esto, mi señor, qué significa? El ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes lo que significa? Yo le dije, no, señor mío. Entonces el ángel me respondió y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Escucha muy bien esta parte. Que le dije, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu.
lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura, porque él extraerá la piedra principal entre las aclaraciones a su belleza. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos la terminará. Así sabrá que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. Yo le seguí hablando y le dije, ¿y estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro, qué significan? Y volví a hablar y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo, por cuyos brazos de oro se vierte el aceite como oro? El ángel me respondió, ¿no sabes lo que significa? Y le dije, no lo sé, mi señor. Y me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, esta palabra, como bien indica, era una palabra profética para Zorobabel, uno de los artífices de la reconstrucción del templo donde iba a ser adorado nuevamente Dios. Ustedes saben que el primer templo fue destruido y ya había un proyecto para elaborar un segundo templo. No tan factuoso, no tan muy bien acabado como el primero, porque ustedes saben que el templo que construyó Salomón era prácticamente un templo de oro, muy fino. Solo Babel ya construiría un templo mucho más modesto. Pero aquí el detalle es eh, esta figura del candelabro, ¿no? El candelabro, eh, 7 brazos contiene un candelabro y sobre esos brazos hay unos depósitos donde se vierte aceite y ese aceite, hermano, es una representación del Espíritu Santo. Claramente Dios le habla a Zorobabel y le dice que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu que iba a vencer la nación de Israel. Entonces, entendiendo este simbolismo del aceite representando al Espíritu Santo, podemos darnos cuenta, hermanos, volviendo a la historia, que estas 5 vírgenes consideradas en esta lectura como insensatas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite. De hecho, hermanos, ni siquiera tomaron aceite de las vasijas como lo hicieron las 5 prudentes. No había aceite, no había Espíritu Santo en la vida de estas mujeres llamadas vírgenes insensatas. Lo cierto es, hermanos, que llegó la noche y dice la palabra del Señor en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quién es el esposo? Sin duda alguna, el esposo o el novio representa a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El esposo es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Dice la Biblia que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sin duda alguna, hermanos, esa es la condición espiritual en la que se halla la iglesia actualmente. Dormida, dormida totalmente. Hermanos, esta palabra también es para mí, porque yo también soy parte de la iglesia. ¿Será acaso que nosotros estamos en un letargo? ¿Será acaso que nosotros estamos adormecidos? Hermano, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Usted está velando? ¿Usted está orando? ¿Usted está consciente que nuestro Redentor está a punto de venir? Porque Cristo viene. ¿Usted está consciente de eso, hermano? Mire, la venida del Señor Jesucristo es nuestra esperanza bienaventurada. Nosotros anhelamos que el Señor venga. Como dice el libro de Apocalipsis, sí, Señor, ven. Nosotros anhelamos que Cristo Jesús venga nuevamente. Pero si estamos dormidos, si estamos desprevenidos, hermano, ¿cómo nos hallará el Señor? Miren, aquí dice la palabra del Señor que se escuchó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salí a recibirle. O sea, se escuchó una voz, una alta voz, anunciando la venida del esposo. Imagínense ustedes, hermanos, cuando nosotros nos
Escuchemos el sonido de trompeta, el shofar, porque dice la palabra del Señor que a la final se tocará trompeta. Cuando suena el shofar, solo aquellos hombres y mujeres espirituales que se consagraron para el Señor, todos aquellos que anhelaron la venida de Cristo, escucharán al shofar, porque la Biblia dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, el Señor va a tocar el shofar, se va a escuchar el sonido del shofar, y aquellos que permanecieron en santidad, que guardaron la palabra del Señor, aquellos que estuvieron velando y orando, irán con el esposo. Aquí viene el desenlace de esta historia. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Perdón. Mire, hermano, el Señor vino a la medianoche como un ladrón, como describe la carta, la primera carta del apóstol Pedro. Como ladrón en la medianoche. Llegó, llegó. A pesar de que se tardaba, el Señor llegó. ¿Y qué pasó? En ese momento, las vírgenes consideradas insensatas pidieron a las vírgenes prudentes que le dieran un poco de aceite. Sus lámparas se apagaban. Sin duda alguna, hermano, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, lo que uno busca es luz, luz. Pero ¿qué luz iba a haber en la vida de estas mujeres consideradas vírgenes insensatas si nunca se prepararon, nunca se apercibieron de que su Señor venía? Hermanos, no había llenura del Espíritu Santo en la vida de estas mujeres consideradas vírgenes insensatas. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermano, categórica la historia. Esta parábola nos da el desenlace de cómo terminan las mujeres vírgenes prudentes y cómo terminaron las vírgenes insensatas. ¿Cuál fue el fin de cada una? Las que estuvieron preparadas, consagradas para su Señor, las que guardaron en santidad su testimonio, entraron a las bodas con el Señor. Y de cierta manera, hermano, nosotros como iglesia, algún día en el cielo, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y ya la iglesia del Señor no será más novia, sino que pasará a ser la esposa de Cristo. Su estado civil cambia. Gloria a Dios. Hermanos, ¿será acaso que nosotros estamos en ese grupo considerado vírgenes prudentes o somos de las vírgenes insensatas? ¿Será que hemos tomado muy en serio este caminar con el Señor? Son reflexiones que usted lleva en su foro interno. Usted sabe más que nadie esa respuesta. Hermanos, la Biblia constantemente nos llama a nosotros a vigilar, a velar, a orar para no entrar en tentación. Nos envía la palabra del Señor que oremos. Nos hace un llamado a la oración. Y así también la palabra del Señor nos dice constantemente de que debemos estar vigilantes, es decir, bien despiertos, alertas. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 34 al 36. 34 al 36. Dice Dios en su palabra. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante
del Hijo del Hombre. Hermanos, cosas terribles están por acontecer. Sin duda alguna, a la luz de la palabra del Señor, viene un tiempo de tribulación y de gran tribulación, como nunca antes la hubo en esta tierra. Hermano, no crea usted que si Dios es un Dios justo, castigó a la generación de Noé, prácticamente haciendo un borrón y cuenta nueva de la raza humana, donde solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron en un arca. Ese fue prácticamente un bote salvavidas que Dios le permitió construir a Noé y a sus hijos. Si Dios no tuvo remedio en destruir a esa generación, destruir a Sodoma y Gomorra con azufre y fuego, cuánto más, hermano, esta generación que ha pecado muchísimo más que esas sociedades del pasado. Esas sociedades que les estoy haciendo mención, a la generación de Noé, a la generación de Lot. Hermanos, esta generación ha pecado de una forma aberrante, ha desobedecido a Dios, se ha apartado de Él. Cuánta maldad no se ve, cuánta violencia no se ha desatado, hermanos. Estamos conscientes de que esta generación impía, perversa, pecadora, no va a quedar sin castigo. Dios es un Dios justo, hermano. ¿Qué le hace creer a usted que Dios va a tomar por inocente al culpable? De ninguna manera. Dios no toma por inocente al culpable. Dios a cada uno le paga conforme a sus obras. Por eso, hermano, este es un tiempo donde el pecador tiene que arrepentirse de corazón, buscar a Dios de corazón. Este es el tiempo, hermanos, donde aún esa puerta está abierta. Aún nosotros podemos hallar salvación a través de Cristo Jesús. Otra cita bíblica que quiero compartir con ustedes a manera de concordancia. El apóstol Pablo, en el libro o en la carta dirigida al siervo Tito, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, estos dos versículos nada más, dice, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Ustedes saben, hermanos, que yo estoy utilizando una Biblia multiversiones, ¿no? Para ir comparando los textos. Usted tiene Reina Valera, lea en Reina Valera y yo leo en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor. Esa es la bondad de Dios. Nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios, a través del apóstol, nos hace un llamado a que en este tiempo, eso quiere decir en este siglo, eso entiéndase como en este tiempo, nosotros debemos llevar una vida sobria, justa y piadosa. Es decir, debemos ser sobrios, debemos estar muy bien centrados, conscientes del tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos saber discernir el tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos ser justos. Cuando la palabra del Señor dice justo, es una persona que sabe darle a cada cual lo que le corresponde, a cada cual lo que merece. Eso es una persona justa. Y una persona piadosa es una persona que sabe aplicar misericordia. La misericordia. Así como Dios, como hemos visto en la palabra del Señor, que Dios se movió constantemente a misericordia, mostró su piedad, así también nosotros, de igual forma, debemos ser misericordiosos. Dice la palabra del Señor en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Nunca lo olvide. Para ir cerrando, hermano. Quiero compartir también una cita bíblica en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, la primera carta dirigida a la iglesia de Tesalónica a través del apóstol Pablo.
Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, igual que el esposo a la medianoche llegó. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estas palabras de aliento son palabras dichas por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, el apóstol Pablo reconoce que el Señor Jesucristo algún día vendrá, porque Él lo ha prometido. Él viene otra vez. Y cierta manera, el apóstol Pablo hace una ilustración de cómo sería ese evento glorioso de la venida del Señor, como un ladrón en la noche, sin que, sin previo aviso, el ladrón llegará en la noche. Pero nosotros, los que conocemos esta bendita palabra, para nosotros, hermanos, la venida del Señor es reconocida como una esperanza bienaventurada. Sabemos ciertamente que el Señor viene. Para nosotros eso no es algo extraño, no es algo que nosotros lo ignoremos, no, todo lo contrario, estamos muy conscientes y hemos sabido discernir los tiempos. Pero hermanos, amados, amados, la condición espiritual en la que se halla la iglesia es que la iglesia está dormida. La iglesia cabeció y se durmió. Note usted, hermano, que no solo se durmieron las insensatas, también se durmieron las prudentes. Hermanos, reflexionemos mucho. Esto es un llamado para la iglesia a despertarse. Debemos despertarnos, hermanos, porque el Señor nos ha llamado a que velemos y oremos, aguardando su venida. Hermanos, figúrese usted que en la historia, si volvemos a Mateo capítulo 25, ¿cómo termina esta historia? Dice la palabra del Señor. Después, en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es Dios, hermano. Miren, la palabra del Señor, ya para cerrar con esto, le dirigió una vez un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Considera la iglesia fiel, la iglesia ejemplar. Nosotros, por cierto, hicimos un estudio minucioso acerca de las 7 iglesias y está en la lista de reproducción de este canal, el Shaddai TV. Yo les recomiendo que revisen el contenido de esos videos, hermanos. Son 7 videos, las 7 iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, hallamos en específico la iglesia de la Filadelfia, ¿no? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, el último libro de la Biblia, perdón, capítulo 3, disculpe, Apocalipsis capítulo 3. Veamos
lo que nos dice Dios a través de la palabra en el versículo 7 y 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos queridos, impresionante que esta expresión que reconoce al Señor Jesucristo con esta facultad de que Él es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Figúrese usted, hermanos, cuando venga el Señor, cuántas personas no se arrepentirán de no haber aguardado su venida. Allí sí, nacerá un arrepentimiento, pero un arrepentimiento de desconsuelo, de desesperanza, sabiendo que el Señor vino, muchos y muchos se quedaron atrás. A mí me da vueltas, manos en la cabeza, este tema de las 10 vírgenes, porque el Señor emplea para ilustrar a la iglesia a 10 vírgenes, y solo cinco entraron a las bodas, solo cinco, son 10, es decir, solo la mitad se fue con el Señor. Hermanos queridos, esto es de profunda reflexión para nosotros los cristianos. Este es un tiempo, hermanos, donde nosotros ya hemos atravesado pruebas, diversas pruebas. Nosotros tuvimos un año muy difícil, el año 2020, donde vimos a muchas personas perecer, morir. Muchas personas que nosotros hemos conocido partieron ya. Hermano, nosotros sabemos que es ser probado. ¿Qué más necesitamos para podernos consagrar, para poder consagrar nuestra vida para el Señor? Este no es un tiempo, hermano, para jugar a ser cristiano. Esto es un tiempo donde uno realmente debe entregar su vida al Señor, debe entregarse al Señor. Hermanos, yo hasta allí me quedo con esta preciosa enseñanza, de las mejores. Esto, hermano, es un dulce para nuestra vida espiritual. No desaproveche, hermano, esta reflexión. Si usted siente en su corazón compartir este mensaje, bien pueda, mis amados hermanos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión.